Yo le quiero agradecer mucho que esté del otro lado a este economista argentino que vivió en Israel, cuyo apellido voy a decir 100 veces mal, pero me parece que en algún momento él me lo corregirá. Sebastián Welisiecko está en línea. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día. Hola Connie, ¿cómo va? ¿Cómo Saludos a está? todos. Gracias Gracias. por el contacto. No sé si me ves, pero gracias por estar ahí. Te veo perfecto. Creo que ustedes también me ven a mí. Perfectamente ahora. ¿Cómo andás? Bien, che, muy bien. Bueno, El apellido es Welisieico, pero Welisiecko. todos me dicen Weli, así que Weli. me pueden decir Weli tranquilamente. Willy. Bueno, Willy, Weli. escucha, qué suerte que podemos hablar justo ahora cuando, al fin, después de muchos días, hay un alto del fuego en la zona y podemos hablar desde, entre comillas, la paz, ¿no? ¿Qué es lo que venías reclamando vos? Sí, lo que hay ahora es esta secuencia de que hay ataques, como trataba de decir en esa nota que hice, puede durar una semana. La última vez, en 2014, que había sido el último cruce fuerte, había durado 7 semanas. Ujú. Eh, el alto al fuego está bien, es un primer paso, pero es una situación de fragilidad, ¿no? O sea, las condiciones estructurales que coadyuvan a que haya este intercambio de violencia, hay que ver si cambia algo o no cambia nada, porque esto pasó muy parecido en el 2008, en el 2012, en el 2014, ahora, y siempre la situación de base es muy delicada, ese equilibrio es muy frágil, y cuando vemos esos episodios de violencia, siempre hay un detonante específico, coyuntural. Hamas secuestró en el 2014 tres jóvenes Ujú. israelíes y los mató. Bueno, eso llevó a una escalada que duró 7 semanas. Esta vez fueron tensiones en Jerusalén del Este, en torno a las festividades del fin del Ramadán, que siempre es una zona complicada, sobre todo en el Monte del Templo, en la ciudad vieja de Jerusalén. O sea, siempre hay una chispa que es casi una excusa, pero lo que está, digamos, de base muy Latente, siempre. complicado es la estructura, sí. Eh, Se me ocurre pensar que en tu nota haces una descripción bastante, no digo objetiva, la objetividad nunca existe porque está mirada de tus ojos, pero digo, haces una mirada con conocimiento territorial, digamos. Vos experimentaste trabajo en Israel, en Cisjordania, en Gaza. Y desde el punto de vista profesional tenés la posibilidad de observar cómo es el mundo, cómo se vive en cada uno de esos lugares, cuáles son las calidades de vida, los proyectos de vida que se pueden tener en cada uno de esos lugares, y al mismo tiempo tenés una mirada muy crítica de las posturas gubernamentales o de las posturas de los grupos que terminan accediendo a las armas, como en el caso de Hamas. ¿Cómo puedes sintetizar qué pasa o cómo se diferencian los pueblos de los gobiernos en cuanto a la mirada y al comportamiento y al deseo? Mirá, bueno, es una súper pregunta. Digo, por supuesto que lo que escribí o lo que digo está profundamente atravesado por mi experiencia personal, Ujú. que fue muy particular. Bueno, la versión corta es que yo estaba estudiando en Londres, hice mi maestría en economía, en desarrollo, siempre me aboqué al campo del desarrollo económico y entré a trabajar en esta ONG que promueve procesos de paz entre israelíes y palestinos a través del desarrollo, entendiendo la prosperidad económica como una condición sine qua non Ujú. para la paz. Vos pensás que Gaza tiene un producto bruto per cápita de unos $1.500, esos son niveles casi de África subsahariana. Israel queda media hora y tiene un producto bruto per cápita de $44.000. Claro. No quiere decir que la desigualdad por sí sola explique la violencia, pero sí la falta de oportunidad, sobre todo para los palestinos, genera condiciones que no son conducentes a la estabilidad. Cuando yo entré a trabajar ahí, imagínate como argentino y cristiano, un poco ajeno, o sea, yo no tenía mucho conocimiento, digamos, el conocimiento que puede tener un argentino promedio, que ve todo esto en las noticias solamente cuando pasa violencia como la que está pasando ahora. Entonces, a lo largo de los años, fueron unos 4 años y medio que estuve yendo intensamente para Israel y para Cisjordania y para Gaza, mi propia experiencia se vio atravesada. Así que hablo desde esa experiencia absolutamente personal. Esa relación entre los pueblos y los gobiernos, de alguna manera, está disociada en los tres territorios.
en Cisjordania, bueno, gobierna la autoridad palestina en lo formal, Sí. lo que se llama la autoridad palestina, un partido que se llama Fatah. Fatah fue un partido revolucionario, quizás recuerdan a su máximo Sí, dirigente, que Yasser fue Arafat. Yasser Arafat. Sí. Bueno, ese partido abandonó la violencia como modo de construcción hace mucho tiempo ya, como ha pasado con otras facciones que han practicado el terrorismo y abandonan las armas. En un momento eso, para una organización, tiene que ser una condición sine qua non para ejercer un gobierno de manera legítima. Jamás está en el otro extremo, nunca abandonó la violencia como método y nunca atinó a intentar reconocer la existencia del Estado de Israel, que es una realidad, por supuesto, y que Fatah sí lo reconoce. A mí me ha tocado estar una vez, me acuerdo muy patente, una noche tomando un té con un compañero de trabajo en un hotel en Ramallah, y había una convención esa semana que se iba a hacer, porque había mucho conflicto interno entre las facciones palestinas, entre Fatah y Hamas. Y haber una convención para una legislativa nacional después de mucho tiempo, que es también lo que iba a pasar hace unos 15 días y de Sí. suspenso, ¿no? Y en esa reunión había muchos tipos, mucha gente grande, gente agradable, que estamos compartiendo un té, y mi compañero me dice, muchos de estos fueron militantes guerrilleros en la intifada, después se volvieron políticos, pero en esa construcción política, Fatah se separó de su pueblo, no representa, es un partido viejo, es un partido burocrático, es un partido que ha tenido muchísimos casos de corrupción y está absolutamente desconectado de la realidad del pueblo palestino. Esa cosa de la política tradicional de despegarse mucho de la realidad, una cosa que nosotros vemos casi cotidianamente, digamos, esa cosa más burocrática, ligada a lo superestructural y con poco conocimiento territorial. Hablas de eso, digamos. Hablo de eso y también hablo de que la situación que para nosotros es anormal, hace tantas décadas que existe, que se creó una suerte de nueva normalidad donde, por llamativo que parezca, hay diferentes actores que están cómodos en ese status quo. Jamás necesita de estos rounds, no tiene otra cosa. O sea, jamás, sobre todo, los que más sufren a Hamas son los propios habitantes de Gaza. Son esas 2 millones de personas que están bajo el régimen autoritario y absolutamente ineficiente. O sea, son un desastre político, son un desastre de gestión, no tienen programa, cercenan los derechos individuales de la gente en Gaza y tienen a sus 2 millones de personas de rehenes, cuya mitad de la población, el 45% de la población, tiene menos de 15 años. Entonces, digamos, jamás es una organización no solamente criminal para afuera, sino que criminal para adentro, pero ejercer la violencia es lo único que le queda, Claro. es la ética que le queda, Sí. depende de esto. Y los otros están muy cómodos en su posición, hay muchos casos de corrupción y administran una situación hace muchos años, hace 17 años que gobierna el presidente, no hay elecciones y eso genera todo tipo de vicios. En el lado de Israel Eso te pasa quería, otra cuestión. porque ahora viene la otra pregunta, que también está signada en tu nota y muy bien referenciada. ¿Qué pasa con los israelíes y los gobiernos? ¿Qué es lo que te falta responder? ¿Y qué pasa con los israelíes y los palestinos? Porque vos hablas claramente de la discriminación que hace Israel al pueblo palestino, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión del conflicto, esto es llamativo, está un poco más presente en los poblados donde hay más encuentro entre israelíes y palestinos. Hay un muro de separación que se extiende en casi toda la extensión de lo que era esencialmente en los acuerdos de paz. En los acuerdos de 1948 se definió una línea verde. Israel, por ejemplo, es el único estado moderno de la OCDE, por ejemplo, que no tiene fronteras finales, no tiene fronteras delimitadas, porque son fronteras que están disputadas. Entonces hay una frontera que es la que era, la del acuerdo de partición de los estados, donde iba a haber 2 estados, y este muro que se construyó de separación, después de los sucesivos conflictos, sobre todo el 67, no respeta esa línea. A veces pisa sobre la línea y muchas veces se mete más del lado O sea que es cierto palestino. es cierto que Israel corre la frontera, digamos, 1 metro, Israel 5, corre, 10. no, sí, por supuesto. Israel corre la frontera, Israel también
avala el Estado la construcción de asentamientos, asentamientos quiero decir urbanizaciones hechas y derechas, ¿no? Digamos, con todos los chiches, dentro de Cisjordania, propiamente dicho, y también en Jerusalén del Este, que es una cuestión que en este caso también generó mucho malestar, porque hay construcciones de colonos. En números redondos, de las 7 millones de personas de Israel, unas 600.000 viven en territorios ocupados, ya sea en Jerusalén del Este o en el medio de Cisjordania. Cisjordania en el mapa es una especie de queso gruyere donde tiene asentamientos que viven colonos israelíes en tierras que están ocupadas de manera ilegal. Digo, no lo digo yo esto, lo dice el derecho internacional y lo condena la Unión Europea, digamos, y muchas otras entidades a nivel internacional. Por ejemplo, hay un asentamiento que se llama Ariel, que tiene 50.000 habitantes, tiene fábricas, tiene escuelas. Entonces, esa no contigüidad territorial del lado de Cisjordania, además de que son tierras ocupadas de manera ilegal, esos lugares son de acceso prohibido para los palestinos, hay rutas que son de acceso exclusivo para los israelíes. Eso complica mucho el desenvolvimiento de la vida de los palestinos a un nivel muy grande. En Gaza hubo estos asentamientos. En el 2005 Israel se retiró de Gaza, implotó, o sea, hizo explotar las construcciones, o sea, como que las demolió. Hay imágenes impresionantes que se pueden ver de esto, hay imágenes de Google Maps donde veías que estaban estas ciudades y después ya no estaban, no hay más asentamientos israelíes adentro de Gaza, pero sí se intensificó el control perimetral en el muro de separación. Desde ese momento, Hamás se radicalizó, toma el control de la franja en 2007 y comienza a atacar a Israel de manera indiscriminada, lo cual le dio a la derecha israelí. Obviamente Hamás con ese comportamiento le da mucho de comer a la posición israelí más radical, y aparte no hace nada por la causa palestina, porque los israelíes dicen, bueno, en el momento que nos retiramos de Gaza, mirá lo que hicieron, mirá lo que nos hicieron. Nos tiran cohetes, y con lo cual es absolutamente cierto. Entonces, los movimientos de Hamás no solamente son, además, muy torpes geopolíticamente, Claro. porque no les interesa más que la conservación de su poder. La relación del israelí con el conflicto se palpa un poco más en los que viven más cerca de las zonas fronterizas, pero vos podés estar en Tel Aviv un mes y no te enterás de que esto está pasando. Digamos, el israelí moderno, emprendedor, laico, que va para adelante, un pueblo, bueno, absolutamente admirable, talentoso, puede estar, digamos, sin problematizar, porque hay gente de 30, 40 años, y ni hablar de menos, que nunca interactuó con un palestino. Nosotros teníamos oficinas en Tel Aviv y en Ramallah, hacíamos base. Y yo de pronto iba a tomar una cerveza o salía a la noche con amigos israelíes o con amigos de colegas y me decían, ¿y cómo es allá? ¿Y cómo es allá? Te quiero decir que son 40 minutos. Claro. Y es un misterio. O sea, ¿cómo son? Me preguntaba. Y son, históricamente fueron un territorio donde convivieron diferentes pueblos, digamos. Entonces, esa separación hace que el mito extremista cale mucho más hondo, porque me están hablando de un enemigo que yo no conozco. Hay generaciones y generaciones que nunca se han cruzado cara a cara. Y por supuesto también hay 1.7 millones de árabes israelíes que son ciudadanos israelíes que viven en Israel, sobre todo en la zona de la Galilea, que esos están más integrados de alguna manera a la sociedad israelí, por lo menos en derechos. Los de Jerusalén del Este no tienen un estado, un estatus de ciudadano, pero esta vez también lo que vimos, que es bastante problemático y preocupó mucho, es que se empezaron a dar enfrentamientos adentro de Israel entre gente de raza árabe, por así decirlo, e israelíes judíos. Sebastián Lautaro te saluda. Nosotros hoy al principio del programa hablamos un poco de guerras, de zonas de conflicto. Este por excelencia, la verdad, lamentablemente es el que más ha perdurado. De hecho, como bien vos detallabas, según desde qué perspectivas te pares, podés hablar de genocidio, de conflicto, de un Estado, de un intento de nación. Y eso, bueno, abre muchas aristas. Lo que se me ocurre pensar es, suena medio un poco utópico pensar que haya una paz, ¿no? O se han creado puentes de diálogo que vos has visto que van en ese camino. Mira, la situación de la paz son cuestiones en las que
en un punto se empieza a transformar en una cuestión de fe y de misión y de vocación. Por supuesto, hay un escenario en el que nunca haya paz, y posiblemente, digamos, eso está sobre la mesa, y puede llegar a pasar, digamos, se puede estar inclusive peor que ahora. Así que no quiere decir que la resolución del conflicto está dada, ni mucho menos. Lo que tiene es que la narrativa y la vocación política y el liderazgo que quiere lograr la paz tiene que ser más grande que la otra. Hoy, hace muchas décadas que lo que domina es una vocación de administrar el status quo, claro, de que nada cambie. Y en esa posición yo creo que llamativamente los últimos gobiernos del Estado de Israel, sobre todo con este primer ministro, que se ha dedicado, es el maestro del manejo del status quo, con Hamás, que existe a partir del conflicto, y con la autoridad palestina, que está en su mundo de la Lalandia, todos esos, su acuerdo implícito es que el status quo le cierra. Eso puede seguir bastante más tiempo. Si sigue eso, lo que va a pasar es periodos de guerras muy violentas como esta, digamos, de enfrentamiento bélico, que van a pasar cada 1 año, cada 2 años, cada 6 años, porque lo que yo trataba de señalar en esa reflexión que hice para este medio es que lo que nos tendría que llamar la atención son los periodos de estabilidad, no los periodos de guerra. Porque el estado natural de las cosas debiera ser la guerra, con ese nivel de tensión, de desigualdad, de violación de derechos humanos y de microviolencia ejercida. Entonces, digamos, posiblemente esto siga como está. Ahora, sí, muchos creen que hay una solución, que hay gente que no cree en esto, y por eso digo, es una cuestión de fe, de que tiene que haber 2 estados para 2 pueblos, que es el acuerdo original de 1948, cuando se forma el Estado de Israel y se particiona el territorio. Esa solución, para muchos sigue siendo viable y sigue siendo viva, es muy difícil, pero más difícil es administrar el status quo, pero también hay facciones que en Israel que les parece más viable anexar directamente el territorio de Cisjordania, o darle una parte como un protectorado a Jordania y darle la franja de Gaza a Egipto. Y hay jóvenes palestinos que ya han perdido toda esperanza y dicen, mira, desde que yo nací me están hablando de la situación de 2 estados para 2 pueblos y nunca pasa. ¿Saben qué? Quiero ser israelí. Vení, canto el himno, aprendo hebreo y vivo, pero dame los derechos. Dame los mismos derechos, dame acceso a los servicios básicos, dame rutas, dame un pasaporte, y muchos de ellos los escuchó decir, y un día vamos a hacer más, vamos a votar y vamos a gobernar. Así que cada década que pasa, ese acuerdo de 2 pueblos, de dos estados para 2 pueblos, se vuelve fácticamente más difícil porque hay facciones que no les interesa y porque ya hay una población que está absolutamente desganada y lo empieza a ver como una utopía. Claro. Le quería hacer una más. Sí, dale. Vos sos economista, capaz que es media obvia la pregunta, pero y hablabas de intereses, supongo que hay también intereses económicos en que perdure la violencia. Sí, sí, los hay, digamos, hay microintereses, porque vos te podés imaginar que este sistema de restricciones, donde la libre movilidad de personas y de bienes está absolutamente cercenada, como a un mínimo imaginable. Esto es muy difícil de explicar si no se lo visita, si no se lo vive, si no se charla con productores, con un productor rural de Cisjordania que de pronto tiene un permiso en los papeles para sacar su producción, porque los palestinos no tienen salida al mar, sacan todo por los puertos de Israel. Entonces ese camión puede estar en un checkpoint, en un punto de control militar, que hay muchísimos en esta frontera problemática, y puede estar 20 minutos, puede estar 2 horas, 5 horas, puede estar 2 días y lo mandan de vuelta. Entonces, obviamente que cuando aparecen algunos empresarios palestinos, que son los que más colaboran con los empresarios israelíes, y también hay mucha desigualdad hacia adentro, porque hay 5, 6, 7 holdings que básicamente controlan la economía palestina, y a esos les va mejor, porque esas situaciones de competencia o de arreglos, que muchas veces son espurios, hay como una clase empresaria israelí y palestina que colabora muy bien, ¿no? Y esos, de alguna manera, obviamente que a nivel nacionalista y de la boca para afuera defienden la causa, pero la propia razón de ser y su modelo de negocios dependen de la continuidad del status quo. Eso es a nivel doméstico. De ahí para arriba también hay otros intereses. Pero yo lo que quiero decir es que esta narrativa de que la situación de conflicto, de violación de derechos humanos,
que es subóptima, es mala para los palestinos, es mala para los israelíes que quieren vivir en paz, no puede ser que la narrativa de que le convenga a 2 o 3 se imponga sobre lo que le conviene a las 7 millones de personas de Israel y a las casi 5 millones de personas que tiene Palestina entre los dos territorios. Sí, a mí la verdad que me queda corta la charla porque es alucinante escucharte. No, horas, porque, ¿sabés qué? En el medio del cruce del relato del ideologista, el término es a lo mejor equivocado o simplificado, de mucha gente que se aferra a banderas desconociendo profundamente, ¿no? Yo leía el otro día que Hamas, y uno siempre tiene que sospechar de la información, que Hamas había ejecutado a personas que habían aceptado la atención de israelíes, ¿no? Y seguramente Israel comete abusos permanentemente sobre palestinos, pero digo, de verdad, enarbolar las banderas de las defensas de los pueblos nunca puede ser, ignorando que se está defendiendo también o se está incluyendo así en la defensa a grupos terroristas, que es lo que está pasando con Hamas, ¿no? Y en Palestina. Digo, a mí me resulta muy cuestionable la defensa absoluta de los palestinos cuando en el medio lo que se está defendiendo también es el accionar violento y se compite a ver cuál de los dos es más violento. Digo, no hay crimen por justificar, ¿no? Eso es lo que de algún modo uno, desde el deseo de la paz, pretende. Yo digo, hay un fragmento de tu nota que tiene que ver con lo que hablabas recién y que de algún modo es lo que yo me planteo y es lo que de algún modo genera muchas discusiones. Digo, la vida es más viable en Israel que en Palestina. El proyecto de vida de cualquier mocoso de 12, 15 años es posible en Israel y no en Palestina. Las libertades individuales son posibles en Israel y no en Palestina. Ahora te chocás ahí con la autodeterminación de los pueblos y con ese tipo de principios que dicen, bueno, es cultural, pero la vida que deseamos todos, supongo, o el bienestar, es más parecido al de la vida en Tel Aviv que al que se puede vivir en Cisjordania o obviamente en Gaza, ¿no? Por supuesto, mira, ahí en tu primer punto, digo, yo no soy un experto en comunicación, ni mucho menos, inclusive cuando me plantearon de hablar de esto, viste, digo, te confieso, yo ahora no estoy trabajando allá, me di un poco de fiaca y venía leyendo los comentarios que se hacían. Tenemos esa cosa tan nuestra de futbolizar todo, Sí. llevarlo a un terreno binario, y este conflicto que yo conozco, digamos, por esta experiencia también, es un ejemplo en el que si vos te metés así a chicanear o a compartir un meme, es tan injusto, es una falta de respeto tan grande a los israelíes y a los palestinos que sufren, desde la computadora, andar tirando una provocación, realmente sin conocer. Y en un punto dije, bueno, algo voy a tratar de aportar, pero por mis amigos en Israel, mis amigos en Palestina, digamos, que se pongan las cosas en contexto, porque no ayudas en nada desde acá abonando esa división. Y esa cuestión tan futbolera de blanco-negro, imagínate la cantidad de temas en los que lo hacemos, y el formato inclusive, digo, de las redes y del Twitter, que te impone esa inmediatez, gana el más picante, el más canchero. Esa sobresimplificación, la verdad que es tremenda y ustedes como comunicadores lo conocen mucho mejor. Ahora, respecto del proyecto de vida, digamos, por supuesto que Israel es tan fantástico, digamos, a los que han tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, Tel Aviv en particular o Haifa, son ciudades que vos sentís un pulso de vida muy, muy grande, sobre todo porque hay una población joven, muy emprendedora, muy capacitada, que va mucho para adelante, y ese es un modelo también para los jóvenes palestinos. Ellos quieren ser así, ellos quieren ser así. La juventud laica y moderna de Ramallah se parece mucho más, o se quiere parecer mucho más a la juventud israelí. Ahora, vos en Gaza tenés una tasa de desempleo de aproximadamente el 50%, y es del 70% entre los jóvenes, y el 45% de la gente tiene menos de 15 años. Uh-huh. Nunca pudieron salir a ningún lado. No te digo que no pudieron viajar en avión, no pudieron salir a conocer a familiares que viven en Cisjordania, o sea, que son de su propia familia. Nunca han ido a ningún lugar.
no tienen trabajo, no tienen perspectivas de futuro. La actividad económica que pueden hacer está absolutamente limitada. Han crecido como refugiados, o yendo a una escuela de Naciones Unidas, o comiendo en un comedor de Naciones Unidas, y han pasado quizás 2 o 3 o 4 guerras en sus 15, 20 años de vida. Bueno, a esa persona jamás lo tiene a punto caramelo para sumarlo a su causa y su narrativa. Entonces, anteponer una posibilidad de futuro de ese movimiento económico para toda esa juventud también tiene que ver con la construcción del proceso de paz. El proceso de paz, o cualquier resolución de conflicto, en general siempre tiene 3 patas. Una que tiene que ver con lo estrictamente bélico, con controlar la cuestión de la seguridad, otra que tiene que ver con acuerdos políticos, que tienen que hacer realmente con vocación las partes políticas involucradas, que eso también está muy complicado ahora, y otra tiene que ver con la cuestión económica, y ninguna de las 3 te resuelve un conflicto, porque vos podés firmar un acuerdo de paz, todo lo que quieras, todo fenómeno, y si las condiciones económicas y la realidad del desarrollo sigue siendo así, va a haber inestabilidad, no importa lo que vos firmes en lo político. Y lo mismo, si mejora la situación económica, pero los derechos siguen siendo cercenados y no resuelve la cuestión territorial, tampoco va a haber estabilidad. Entonces me parece que el joven palestino, vos te sorprendería. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes porque hacíamos proyectos de inversión básicamente en tecnología digital, en turismo, en agricultura, en energía renovable. Y los pibes estos tienen una pulsión también de vida y un deseo de ir para adelante muy grande, casi como cualquier joven, pero no lo pueden realizar. Totalmente. Es tremendo. El ejemplo fue la Orquesta Binacional de Barenboim, que de algún modo también expresó, digamos, el deseo de los músicos palestinos y el deseo de los músicos israelíes, y que lamentablemente fue boicoteada, ¿no? Porque el status quo, como bien marcabas vos, digamos, repudió el sostenimiento de una expresión que marcaba, digamos, cómo somos iguales frente todos somos iguales frente a la posibilidad de vivir mejor, ¿no? Todos queremos vivir mejor, todos queremos mejores horizontes. Y bueno, es doloroso que digamos que hayan intereses en el medio que lo impidan, porque digo, se trata de eso en el fondo. Mira, yo te cuento una mini anécdota, esto me viene a la mente, historias. Nosotros muchas veces trabajábamos con emprendedores o con inversores, a veces sean internacionales o con expertos, para hacer proyectos en Palestina. En agricultura, teniendo el mismo suelo y el mismo clima, la productividad, digamos, Israel exporta vegetales, ¿no? Desde el desierto, es un milagro científico, tecnológico, productivo, es una cosa absolutamente admirable. Palestina podría hacer lo mismo, claro, pero no pueden hacer pozos de agua, no tienen tecnología, no pueden mover la mercancía, lo que te decía, vegetales frescos, no sabés si entrás, si salís, es muy problemático. Pero los productores agrícolas palestinos quieren ser como los israelíes, quieren ser igual que ellos. Dicen, che, pará, yo tengo el mismo suelo, el mismo clima, yo quiero ser así. Entonces, a veces hubo ocasiones en las que trabajábamos con un experto agrícola israelí. Los israelíes no pueden entrar a Cisjordania por ley. Si sos israelí no podés entrar a Cisjordania. Pero a lo colábamos en el auto con un pasaporte, que el tipo tenía doble pasaporte, y nos la jugábamos. El tipo quería venir a hacer cooperación técnica y los palestinos querían que lo llevemos, porque el tipo realmente era un capo, una autoridad. Entonces, cuando visitábamos un productor agrícola palestino con este experto israelí, digamos, los tipos querían cooperar y querían ayudarse, y no había día que no termine con el palestino diciendo, che, me pasás tu tarjeta porque te quiero escribir, y cómo pongo el nylon en el invernadero porque yo consigo esto, y cómo haces acá con el riego. O sea, los palestinos quieren ir para adelante y saben que al lado tienen un vecino del cual pueden absorber, aprender, colaborar y montarse sobre esa economía que es fantástica. Sebastián Chot, o Welly, como vos prefieras, te agradezco mucho este contacto. Ojalá no sea... Te digo porque me quedaron un montón de ganas de charlar de un montón de otros temas. ¿Tenés planificado, no sé, obviamente en plena pandemia, seguís laburando en el mismo esquema? ¿Tenés planificado volver? ¿Tenés algún plan respecto a la continuidad de tu laburo ahí o ya no? No, mira, esto fue una etapa. Yo vivía en Londres, estuve allá 7 años, y
bueno, y trabajaba desde ahí esta ONG británica y pasaba mucho tiempo en la región. Sigo trabajando con la misma gente desde acá, desde Argentina, para otra organización. Me volví al país en el 2017 y la verdad que no volví a ir para allá, pero me dan unas ganas tremendas. Ayer le decía a mi mujer, ¿qué ganas tengo de ir? Y me decía, ¿vos estás loco ahora? Y yo, sí, ahora me dan más ganas que nunca de estar. Me decía, pero vos estás mal de la cabeza. Pero es una región que amo, que cuando la conocés te enamorás de los pueblos, de la cultura, de la gente, de su alegría, de los hospitalarios que son, de la comida, y desde afuera, digamos, yo te digo, esta visión neutral que no está, neutral por así decirlo, digamos, pero que no está atravesada por todas esas capas, en mi caso, ni de historia, ni de cultura, ni de tradición, ni de religión, podés tomar un poco de distancia y decir, este lugar tiene todo para ser una tierra fantástica, y Jerusalén en particular, la ciudad, tiene todo para ser la capital de 2 estados y para ser la capital nacional del encuentro de las religiones, de los musulmanes, de los judíos, de todas las denominaciones cristianas. Y decís, ¿cómo puede ser? Y hay una energía que te lleva a seguir intentando. Así que por ahora no, espero que mi señora no esté viendo, pero algún día, ¿quién te dice? Yo ya no estoy trabajando ahí. Lo que te agradezco a vos, Connie, Lautaro y todos, es el espacio para poder hablar de esto. No, es que... Gracias a vos. Tan extensa y tan a fondo. No, ¿sabes qué pasa? Que yo, de verdad, y te repito, yo estoy tan cansado de la cuestión maniquea. ¿Viste? Convivimos todo el tiempo en una grieta y en una sociedad sorda de un lado, mitad sorda del otro, y todo el tiempo buscando simplificar cosas que no son simples de entender. Y siempre, o casi siempre, hablamos de la parcialidad y siempre con un altísimo componente de ignorancia. Yo le decía a Lautaro hace pocos días que participé de 2 discusiones, por eso me interesó mucho tu hilo. Participé de 2 discusiones, una con amigos y otra familiar, donde de verdad uno termina escuchando cosas que están vinculadas casi al antisemitismo, ¿no? O después esa cosa, digamos, sionista de defender a Israel desde cualquier lugar, y no aceptar nunca que el Estado de Israel comete errores, que avanza sobre lo que no tiene que avanzar. Digo, hay un nivel de blanquinegrismo desde afuera que es profundamente ignorante, porque como les digo siempre a todos, no hay nada mejor que para conocer algo, una realidad. Me pasó a mí con Venezuela, que estar ahí. Yo me fui, te lo cuento porque es una estupidez, pero digo, yo estuve 16 días en Venezuela en el momento en el que se intentó ingresar la ayuda humanitaria, y estar ahí me devolvió, me dio una visión tan diferente a lo que uno ve desde la conjetura ideológica, que digo, escuchemos a los que vivieron, a los que están, a los que lo conocen, porque de lo contrario estamos hablando desde el prejuicio, la ideología pura y la ignorancia, que es lo peor que nos puede pasar, y que lamentablemente ahora con la internet y con las redes sociales ha multiplicado su importancia. Hay como una especie de jactancia de la ignorancia, y eso es muy doloroso. Así que yo te lo agradezco, porque de verdad quien te escuchó y quien te va a escuchar, porque esto se replica en redes, se va a encontrar con una mirada absolutamente diferente a la que venimos escuchando desde los medios, que son en general miradas parciales. Así que gracias. Te agradezco mucho, Connie, Lautaro, a todo el equipo, y como decís, siempre a por el encuentro, a por la no simplificación de los temas complejos. Yo creo que en un punto, en un extremo muy lejano, lo que pasa en Israel y Palestina nos habla del costo, del peligro de tener sociedades partidas. Así que todo lo que nos haga encontrarnos y encontrar esos puntos en común de ganar, sobre todo con las generaciones más jóvenes, siempre tenemos que apoyarlo. Así que, te agradezco, hermano, este contacto y quedamos en contacto, de verdad. Te mandamos la nota y obviamente que a disposición para lo que requieras. Welly Sexto. Muchísimas gracias, de verdad, Sebastián. Un abrazo grande, Un abrazo grande. Sebastián Williseco, ¿cómo lo conocí? Leyendo a través de redes, después accedí a su nota en diarioarg.com. Es una mirada de verdad muy equilibrada, muy vinculada a lo experimental, al conocimiento, muy desapegada, porque es un economista de la mirada exclusivamente ideológica,
Y está bueno escuchar esto. Digo, ¿cuánto? No sé, hablamos 30 y pico minutos, no importa. Está bueno darnos estos espacios, porque si no, no nos charlamos en ningún lado. No, no,